Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Cada semana un invitado y un tema diferente. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. En esta segunda parte del episodio tenemos de nuevo a la psicóloga y psicopedagoga Gabriela Garro. Ella es la directora ejecutiva y copropietaria de Crecer Jugando y vamos a hablar sobre la prevención del suicidio, la segunda parte de este capítulo que lo hablamos la semana pasada. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estar de nuevo y hablar de este tema. Mira, para comenzar, la semana pasada, la verdad es que yo pasé toda la semana pensando, es un tema interesantísimo, pero también es un tema feo. Sí. Y quedé realmente choqueado con lo que hablamos, también preocupado, hablando, la verdad empecé a ponerle más atención a Mati después de que hablamos, porque de verdad parte de lo que se habló la semana pasada era sobre cómo uno como papá, papá y mamá, se le olvida en el día a día, en la cotidianidad, pierde uno el contacto con los hijos, que uno lo pierde con ellos, pero ellos no lo pierden con uno. Uh-huh. Y en el trabajo y en el día a día, la verdad es que uno empieza a veces a tomarle menos importancia a ellos, sin dejar de tomársela, pero tal vez no generarles tantísima atención, y eso empieza a crear una brecha, uno sin darse cuenta. Y que al final van a haber problemas de mala comunicación por eso. Claro. Ajá, y eso fue de las cosas que personalmente a mí me marcaron mucho. Bueno, qué dicha. Qué dicha, porque aunque no es una sensación agradable, es lo que necesitamos. Necesitamos uh-huh. realmente crear conciencia, abrir los ojos, tener mayor claridad sobre uh-huh. lo que todo este tema implica. Y en ese programa de la semana pasada estuvimos hablando muchísimo acerca de todos esos factores del día a día que podrían llegar a incidir en un tema de suicidio, ¿verdad? Uh-huh. No es una situación trágica la que le ocurre a una persona para que llegue a tener una idea suicida. Uh-huh. Son asuntos del día a día. Y fue bastante en lo que nos concentramos. Por ahí estuvimos mencionando algunos mitos y hablamos de algunas señales, uh-huh. pero era muy importante reflexionar y sensibilizar en ese tema. Sí, porque sí, de verdad, en un momento dado cuando me dijiste que yo te decía que es peor no haber ignorado las señales, uh-huh. O no haberse dado cuenta, o no haberlas visto, y que vos decías, no sé qué es peor, o sea, no quiero estar en esa posición. Y es parte de lo mismo que realmente tenemos nosotros como papás de familia, o padres de familia, tenemos que estar muy conscientes de eso, o sea, y realmente verlo y no minimizarlo. Cuando hablabas vos del niño que llega, o el adolescente, y le dice al papá, es que me quiero morir, o me quiero matar, me siento muy triste, me quiero matar, o lo que sea, y que el papá agarra, o la mamá, y le pega un fajazo, o 40 gritos, y vaya, si no sea idiota, y váyase para otro lado, y entonces lo estás rechazando, él te está pidiendo ayuda, a gritos, y vos lo estás minimizando primero, le estás diciendo que es una tontera lo que está pensando, lo que estás sintiendo, y después, y además de eso, lo tirás. Claro, y no es que lo tirás a un lado, o sea, lo tirás al destierro. Exacto. Porque le estás cerrando todas las opciones de comunicación por las cuales logró tomar valor para acercarse y decir algo tan profundo y tan delicado como ya no quiero seguir viviendo. Uh-huh.
¿Con esa o con otras palabras? Exacto. Y eso es lo que es complicadísimo, porque cómo queda uno después, o sea, Sí. y eso es muy usual, a mí me parece que es muy usual que a uno como papá le llegue un hijo diciéndole eso y no diga, deje de decir tonteras, o sea, váyase, vaya a hacer otra cosa, vaya juegue y deja de andar pensando tonteras. Sí, pero es que tenemos que recordar que este tema toca fibras muy delgadas nuestras también, porque nada nos exime de haber estado en la misma posición. Ajá. Entonces te hace ese reflejo espejo, donde me Ok. llega a decir, puedo conectarme con algo que yo recuerde, consciente, o que no recuerde por estar inconsciente en el pensamiento como tal, pero simple y sencillamente me genera ese efecto espejo, ese efecto reflejo, y no sé qué hacer. Ujú, ¿Verdad? ujú. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque como personas adultas, como mamás, como papás, necesitamos ser punto de referente de seguridad para quien se nos acerque a buscar ayuda. Estamos a cargo de las personas menores de edad. Aunque yo no tenga un hijo o no tenga una hija, si soy una persona adulta, soy responsable del cuidado y el bienestar de las personas menores de edad. Y si ya estoy en ese rol de mamá o de papá, pues con muchísima más razón. Ujú. Yo entiendo que no todas las personas tienen por qué saber de este tema. Claro. Y eso es una realidad. Ujú. Pero bueno, cuando te convertís en mamá o papá, no necesariamente sabes cómo cambiar pañales, no sabes qué hacer frente a una fiebre, no sabes muchísimas cosas, pero te vas informando, vas buscando ayuda. El asunto es que en estos temas no la buscamos, Ujú. ¿verdad? Damos por un hecho que no me va a suceder, primero, y segundo, si me sucede, yo ahí veo a ver qué hago en el momento, porque eso, como vos bien decías, es una tontera, deje de pensar en esas cosas. Es una realidad que está ocurriendo y necesitamos informarnos. Bueno, y muchas veces lo que también hace la gente, la posición es, si no lo digo, no sucede. Si no hablo del tema, no sucede. Claro. ¿Para qué hablar del tema? Es traerlo a la mesa. Si Claro. no lo traemos a la mesa, no va a pasar. Claro, yo me imagino que si yo no hablo de que mi carro tiene problemas de frenos, no me voy a estrellar. Exacto. ¿Verdad? Pero corremos de una vez a donde el mecánico a buscar la solución, porque sabemos que hay un riesgo. Pero en estos temas no, parece que funciona diferente. Bueno, y saliéndonos un poquito del tema, pero es lo mismo. No hablemos de sexo en las escuelas porque si no las chiquitas van a quedar embarazadas. Pero hay una cantidad de embarazos en adolescentes increíble. Lo que hay que hablar del tema es para que eso no pase. Exactamente. Hablaba con un amigo de la semana pasada, uno de mis mejores amigos de Argentina, y me decía él, que él oye el programa de nosotros, y me decía, es que mira, ahora cuando nosotros éramos pequeños no había tanto, ahora los hijos, cualquier cosa es un trauma, cualquier cosa no hay que decirles esto, no hay que decirles lo otro, si uno le habla muy fuerte, entonces ya lo vas a traumar de toda la vida. Entonces le decía, bueno, es que ahora hay, por dicha, un montón de estudios, análisis, de todo para hacer crecer a los niños mejor. Es que ahora se hacen los niños más suavecitos. Y le digo, no suavecitos, o sea, ahora nacen y crecen bajo el respeto, que antes nosotros no teníamos. Nosotros no teníamos derechos de absolutamente nada. Y si vos reclamabas un derecho, te reventaban los dientes, así de fácil y sencillo. Ahora eso ya no existe por dicha. Bueno, más o menos. sigue existiendo, Claro. Lamentablemente sigue existiendo, pero hay mayor conciencia al respecto, sí. Exacto, exactamente. Y hablábamos de esto, del suicidio, porque me decía, es que mira, ahora hay más suicidios con niños y adolescentes porque los hicieron más suaves, por toda esta protección que hay a los niños. Antes, cuando estábamos nosotros jóvenes y en la época de nuestros abuelos y nuestros papás, eso no existía. Entonces yo le decía, no es que no existía, es que no salía. O sea, las noticias y las cosas no eran lo mismo que son ahora. El mundo era muy grande. No, y además había un tema muy fuerte de esconder por prestigio a la familia, ¿verdad? Así como se escondían los embarazos o se escondían las infidelidades. O se escondían niños con síndrome de Down. También, claro. Se escondían también las muertes por suicidio. Claro. Era una vergüenza para la familia el que una persona tuviera dolor psicológico.
por temas donde la familia posiblemente tenía una implicación directa, por las diferentes razones que hayan sido, pero claramente no era algo que se comunicaba. De hecho, hace poco, en una capacitación que estábamos trabajando en el mes de abril, con la Fundación Rescatando Vidas, una de las psicólogas de la fundación nos decía, es que me llegaron a decir que por qué yo quiero hablar de suicidios en adultos mayores, si eso no existe, eso es un mito. Y lamentablemente no. O sea, las estadísticas todavía cubren hasta los 89 años. Como yo te contaba la semana pasada, yo conocí uno que hizo eso. Claro. Y se niegan desde el Hospital Blanco Cervantes, ¿verdad? No en la institución como tal. Alguien dentro del hospital se niega a creer que esto existe y lo plantea como un mito. No es un mito, es una realidad que está ocurriendo. Que haya un caso o que hayan 50 no hace diferencia. Si hay uno, ya hay una persona que está sufriendo, claro, y ya hay que actuar. No, y es que de las personas adultas mayores, muchos son segregados. O sea, si vos ya... aparte de que sos adulto mayor, tenés alguna discapacidad, o sea, porque ya no podés caminar, que ya no podés ver, ya no podés hablar, perdés la audición o alguna enfermedad, sos en las vacaciones, que siempre se habla en las noticias, ¿cuántos viejitos no llegan a tirar albergues? Sí. O sea, para que las familias se vayan de vacaciones para que el viejito no estorbe. Sí. Y ahora, con esto que decía tu amigo de que se hacen a los chicos más suavecitos, ¿verdad? Yo creo que ahí lo primero es reflexionar acerca de que esto no es un tema que tengamos que delegar en niños y niñas. O sea, no es responsabilidad de ellos el que estén cometiendo un acto de suicidio. Así como no podemos decir que es responsabilidad de ellos el que sean víctimas de un abuso sexual. Tiene que recaer la responsabilidad en una persona adulta que se supone que es responsable de proteger. Entonces, si fuera el caso de que se están educando niños y niñas más suavecitos, tienen padres y madres que no están atendiendo su responsabilidad de cuidado, ¿verdad? Porque no podemos delegar la responsabilidad en ellos. Eso por un lado. Por otro lado, no es que sean más suavecitos, ¿verdad? Escuchamos muchos adultos que dicen, a mí me dieron faja, a mí me torcían los ojos, me pellizcaban, y aquí estoy sanito. Aquí nada me pasó. Nada me ha pasado, ¿verdad? Estoy bien y normal. Estoy bien. Un amigo decía, yo bendigo la faja con la que mi papá me pegó todas las veces que me pegó. Claro. Y yo decía... Claro, pero eso lo decís desde tu posición de adulto. Ajá. Trasladate a tus 7, 8, 10, 5 años, ponete en esos zapatos y recordá lo que sentías en ese momento. Porque es que la memoria de adulto es muy selectiva. Claro. ¿Verdad? Y lo vemos también con los adolescentes. Les limitamos y les castigamos y les juzgamos por muchas de las conductas que tienen, pero se nos olvida cómo fue nuestra adolescencia. Claro. Entonces, la memoria de adulto es muy selectiva. El solo hecho que una persona adulta diga, a mí me dieron faja y aquí estoy sano, nada me pasó, ya es un indicador de que algo le pasó, normalizó la violencia, lo ve como algo que debe suceder y ya eso es una señal de que el impacto fue tan fuerte que como forma de protección tuvo que normalizarlo. Entonces no fue que nada te pasó, fue que te obligaste a creer que nada pasó para sobrevivir. Pero si pudieras trasladarte a la edad en la que te pegaban o en la que te ocurrió alguna situación de violencia, tu sentir sería otro, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí es importante que veamos que esos papás que recibieron faja por mucho tiempo son papás, mamás o abuelos incluso en esta época de niños y niñas suavecitos bajo ese término, ¿verdad? Entonces, ¿qué responsabilidad tiene esa persona adulta? ¿Qué cosas no está haciendo? Que no está logrando educar en salud mental, en toma de decisiones a estos niños y niñas. Y ahí es donde lo unimos con el tema de suicidio. Porque son niños y niñas que no saben cómo tomar decisiones porque no se les ha enseñado o no se les respeta. Exacto. No saben cómo resolver conflictos. El resolver un conflicto es tirarme al piso a llorar. Y no es porque sea una manipulación, es que es la herramienta que tienen y les ha funcionado. Porque como adultos corremos a evitar el llanto porque me da vergüenza, porque es cansado, por las razones que sean. Entonces les funciona y pues claro que lo van a seguir usando. Son personas muy inteligentes. Claro. Centro Integral Tempo Primo. Brindamos servicios de psicología, psicopedagogía y espacios artísticos. Búsquenos en redes sociales como Tempo Primo. Y ahora
y pasa lo siguiente, a mí me da gracia, y bueno, todo tiene que ver un poquito con todo, pero, ¿verdad? En las canchas de fútbol, es que hay que arreglar la violencia que hay en los campos, las violencias que hay en los juegos, en los partidos de fútbol, en tal y tal y tal lado, la violencia que hay en la sociedad. Y vos oís donde gente decía, es que lo que les falta a esa gente fue palo. Es que estos niños de hoy en día lo que les falta es faja. Yo a veces hablo con amigos y yo les digo, es que eso yo se los compro totalmente si antes no hubiera existido delincuencia, y si antes no hubieran habido malos, y si antes no hubiera habido nada, cuando a todos les pegaban y a todos los mataban a palos, todo hubiera sido una legión de santos, yo le hubiera comprado eso, pero es que igual pasaba. Totalmente. O sea, y esto no es una cuestión de volar palo o no volar palo. Y de cómo eliminar la violencia, y lo que vos decías, cómo la gente aprende a negociar las cosas y a discutir gritando, porque así es como lo tratan a uno en la casa. Claro. O sea, cuando no te pegaban, te madreaban y te pegaban 40 gritos, y eso es, bueno, ya no le pego. No le pego como decía un amigo, no con el palo físico, pero te estoy pegando con el palo psicológico. Totalmente. Y es muy dañino. Y es muy dañino, o sea, porque ese te marca aún más. Claro, porque el golpe físico, que es inaceptable, el golpe físico se da y ahí termina. Exacto. La violencia psicológica es perpetua. Exacto. ¿Verdad? O sea, se instaura en lo más profundo de la persona y ahí se queda. Y es que dependiendo de las palabras que te digan y quién te las diga, una sola vez que te la digan te puede marcar el resto de tu vida. O sea, se te quedó ahí, tuvo la propiedad de esa palabra de meterse en una esquinita donde no llega la escoba, y ahí se quedó y ahí se anidó, y por más que lo trate uno de cambiar, no pasa. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Mira, hablemos un poco sobre los mitos del suicidio en niños y adolescentes, sí, que creo que hay un infierno. Totalmente. Pero primero, antes de que hablemos de los mitos, quiero que hablemos de 4 términos que son sumamente importantes para entender o tratar de acercarnos a toda esta temática del suicidio. Son la ideación suicida, el gesto suicida, la amenaza suicida y la tentativa de suicidio. Son 4 etapas diferentes en un acto de suicidio. Ideación, gesto, amenaza y tentativa. Tentativa, La ideación, que viene de ideas, tiene que ver con esos pensamientos que las personas tienen, pero que no expresan. Están guardados en la cabeza. La persona puede pensar, esto sería más fácil si yo no estuviera, inclusive puede pensar en alguna forma de suicidarse, pero no lo ha expresado. Son ideas que rondan en su cabeza. Eso es bastante peligroso, primero porque se lo está guardando para sí mismo, no lo está manifestando, entonces no está logrando recibir apoyo, y segundo, porque eso se puede ir alimentando de las experiencias en el día a día, donde yo me voy autoconvenciendo de que sí, esta idea que tengo es lo mejor. Pero se queda en la idea. La persona puede pasar muchos años con ideación suicida y no llegar a concretar un acto de suicidio. O puede pasar un día y que suceda. El gesto suicida es cuando ya se expresa, verbal o no verbalmente. Verbalmente, con frases, palabras asociadas al suicidio: me quiero morir, ustedes estarían mejor sin mí, yo ya no puedo más con esto, ¿verdad? Lo puede decir de manera directa o no. Y no verbal, con conductas u otras señales que hacen ver que algo está ocurriendo con esa persona, que se está dejando un poquito de lado. Que era un poco de lo que hablábamos la semana anterior, ¿verdad? Bajo rendimiento en el cole o en la escuela, aislamiento, regalar pertenencias, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Esos son gestos sin decirlo. Gestos no verbales. No verbales. Pueden ser conductuales o pueden ser personales, ¿verdad? Luego del gesto, donde la persona ya lo expresó de alguna manera, viene lo que es la amenaza, ¿verdad? En este caso, entender la amenaza
es bastante importante porque es donde la persona ya llega a cometerse una lesión. Ya lo pensó, ya lo expresó de alguna manera y llega a la amenaza donde hay una lesión autoinfligida, o sea, se comete una lesión a sí misma. Okay. Perdón, amenaza no es amenazar a los papás o amenazar a alguien con que me voy a suicidar, es sencillamente amenazarme contra mí mismo. Claro. Ok. Claro. No necesariamente con la intención de provocarse la muerte. Ajá, sino pero dañarme. Pero sí dañarme porque hay algo que ya no estoy logrando sostener. ¿Ok? Y finalmente está la tentativa, donde la tentativa es cuando la persona ya se acerca de manera directa al acto de suicidio como tal. En este caso de la tentativa, existe la voluntad de causarse la muerte, pero no lo logra. Ok. Por algún motivo no lo logra, pero sí existe una intención clara de causarse la muerte. Gesto suicida puede ser, ¿verdad? La gente que se pone gilets y se pasan así. Exacto. Se cortan o se empiezan a hacer cosas dolorosas. Claro. Que no necesariamente tienen que ser gilets. Claro, lo que les llaman el curing, ¿verdad? O autolesiones. Autolesiones. Exactamente. Que no necesariamente es un anticipo del suicidio. Ajá. Porque se le llama también el lenguaje del dolor. Ajá. Es una forma en que mayormente las personas adolescentes han encontrado de expresar ciertas emociones. No necesariamente es un anticipo del suicidio, pero podría serlo, dependiendo de por dónde se venga la situación. Si lo estoy haciendo por un reto, por cumplir con algún tema social, o lo estoy haciendo por algo personal, ¿verdad? Si es por algo personal, el dolor y el peso va por dentro. Y ahí podría llegar a ser una señal de mayor alerta frente a un posible acto de suicidio. Si es por un tema más de reto y demás, pues entonces necesito fortalecer a la persona para que no trate de quedar bien, no tenga esa necesidad. En ambos casos es una señal de alerta y hay que prestarle la atención que corresponde. ¿Ok? Esos 4 términos, ideación, amenaza, gesto y tentativa, necesitamos comprenderlos para poder hablar claramente de toda esta temática del suicidio. Una persona, o sea, un niño, un adolescente, bueno, igual un adulto, puede pasar de la ideación a cometer el acto. O siempre van a haber, aunque sean señales muy tenues, van a haber los 4 pasos. Siempre van a haber señales. No necesariamente van a haber autolesiones. Puede ser que la tentativa de suicidio se dé sin que haya un gesto, o sea, no hubo una autolesión, sino que de una vez concretó el acto de suicidio. Pero las señales, ¿verdad? La parte de la amenaza, donde yo lo expreso, verbal o no verbal, siempre está. Eso siempre se da. Aunque sea a alguna persona desconocida, ¿verdad? Porque han ocurrido situaciones donde se encuentran en la calle a alguien, le dicen, estoy harta de toda esta situación y 2 segundos después cometen el acto de suicidio. Porque fue a esa persona que se encontraron. A como puede ser alguna persona, familia, amistad, docentes, etcétera. Pero siempre hay una señal. No siempre la logramos identificar. Sí, ya me cansé de esto, ya no puedo más y... Bon. Exacto. Si entonces haces ideación, gesto, y del gesto, tentativa o el acto. Ideación, amenaza, gesto, tentativa. Sí, lo que te digo es que del gesto puedes brincar al acto. Claro. Perfectamente, claro. No haces... Muchas veces el gesto, ¿verdad? Este tema de las autolesiones, muchas veces ese gesto es, tal vez la palabra no sea la más adecuada, pero es como una práctica para cometer el acto de suicidio, ¿verdad? Sí, podría hacerlo, no podría hacerlo, hasta dónde podré llegar, voy a hacer esto y practicar, o sea, como viendo a ver si yo me puedo dañar a mí mismo y no importa y me siento bien y entonces... Claro, y es que el riesgo de esto es que la persona se lastima a sí misma, libera en el momento la carga emocional que siente, sin embargo no la sana, entonces esa carga se libera, pero ahí está guardada siempre. Vuelve a llenarse ese saquito, pero ahora con más situaciones, porque ya tiene lo que antes tenía más lo que se le viene sumando en el día a día. Y ya llega un momento en que el gesto o la autolesión ya no es suficiente para liberar. Claro. Cometen el acto de suicidio. Claro. Sí, cuando eso ya no llena. Una pregunta en mitos. Comenzamos aquí mitos. Sí. Démosle con mitos. Ok. Dicen que una persona, me pasó hace años con un amigo,
que llegó y llamó a un montón de gente y a todos nos dijo, pues estamos hablando de hace como 20 años, quiero suicidarme, voy a matarme. El chaval es alcohólico y toda la cosa, entonces ya voy a matarme y llamó como a 10 personas. Por favor, nadie venga a la casa, él estaba solo, los papás se habían ido del país, él tenía como 20 años creo, y estoy solo, nadie venga, yo me voy a matar. El vacilón es que nadie hizo nada, todo el mundo se quedó tranquilo, pero un grupo se fue para la casa de él afuera. La cosa, pero nadie hizo nada. Al ratito llega la Cruz Roja. Entonces todo el mundo empezó a ver si decía como, ¿usted llamó a la Cruz Roja? ¿No? ¿Usted llamó a la Cruz Roja? ¿No? ¿De quién llamó a la Cruz Roja? En eso se oye la puerta eléctrica donde se abre. Entra la Cruz Roja. Sale este chaval, pues se había cortado las venas, con las venas vendadas, y se monta a la patrulla, a la ambulancia. De camino, entonces le decimos, ma, ¿estás bien? No sé qué. Entonces se vuelve él y dice, no puedo creerlo, o sea, que les dije y nadie llamó. Entonces dice, ¿y quién llamó a la Cruz Roja? Dice, y fui yo donde empecé a sentir el frío de muerte, me dio tanto miedo que llamé a la Cruz Roja. La cosa es que todos nos estallamos de la risa porque decimos, ay, mae. Ahora, y de la conclusión, y nadie había hecho nada porque habíamos, o sea, hay un sentir, ¿verdad? Que anda por todos lados, que dice que la gente que se suicida no lo dice. Y que la gente que se corta las venas en horizontal, hay gente que no quiere morirse porque horizontal te las pueden suturar. Cuando te las cortas horizontal, vertical, ahí se acabó la cosa. Entonces dicen que cortarse las venas horizontal es una persona que no se quiere morir, sencillamente quiere llamar la atención. Claro, el mito lo que dice es quien lo dice no lo hace. Quien lo dice no lo hace, y quien se corta las venas horizontal no se quiere morir. Y claramente es un mito. Claro. ¿Verdad? Claramente es un mito porque quien lo dice está dando una señal. En ese caso, su amigo de una manera muy directa, me voy a matar, nadie venga. Ajá. ¿Verdad? Ustedes, por las razones que sean, inmadurez, desconocimiento, temor, por las razones que sean, reaccionaron como reaccionaron. Pero eso era una señal. Claro. Había una señal. Si él no hubiera podido llamar porque se desvanecía, porque había dejado el teléfono lejos, porque no podía levantarse, porque no quería llamar, hubiera muerto. ¿Verdad? Y lamentablemente ustedes hubieran sido testigos de esa declaratoria de muerte. Claro, y jalar con eso el resto de la vida. Exactamente. Ahora, ¿por qué llamó? Bueno, tuvo la última oportunidad de llamar y pedir ayuda. Ya la había pedido antes porque lo había expresado, pero tuvo en ese momento la última oportunidad de llamar y pedir ayuda. La persona que lo dice no está manipulando, está pidiendo ayuda. Está necesitando que alguien se acerque porque ya no puede por su propia cuenta salir adelante con esta situación. Puede ser que lo diga, que todo el mundo llegue y que no ocurra absolutamente nada. Entonces la gente dice, no, es que está manipulando. No, no está manipulando. Posiblemente el decirlo le está liberando en ese momento de esa carga de dolor psicológico. Puede ser que mañana lo vuelva a intentar. Puede ser que en un mes, o puede ser que la atención que recibió en ese momento al decirlo lo ayudó a salir adelante y sanar y no necesitar estar más en esa posición. Gabriela, hagamos una cosa, hagamos como en las novelas, dejémoslo ahí y vamos a una pausa y ya regresamos. Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que este programa es patrocinado por Centro Integral Tempo Primo, Productos Vilca, Carolina González, Neuro Coaching, ADD. Bueno, y estamos ya de regreso y estamos hablando con la psicóloga y psicopedagoga Gabriela Garro sobre la prevención en el suicidio en niños y adolescentes. Y bueno, estábamos hablando antes del corte sobre este amigo mío que en un momento dado expresó, hizo todas las etapas, lo ideó, ¿cómo es? Tenía la ideación, ideación, hizo la amenaza al expresarlo, ajá. Y de la amenaza
pasó directo a la tentativa. A la tentativa, ¿verdad? sí, porque no lo logró. Claro, una tentativa porque no lo logró. No se concretó el acto. Y bueno, lo que vos me decías, lamentablemente, por estos mitos que uno piensa que el que lo dice no lo va a cometer y que pensamos que y minimizamos todos que realmente él lo iba a hacer. Y cuando salió, que él llamó a la ambulancia para que lo recogiera y tras de eso nos dimos cuenta que había hecho el intento, hasta lo minimizamos también y dijimos, ay, este mae es su locura, no sé qué. Y sí, claro, donde sintió la muerte se dio cuenta y por eso, porque no se quería matar, porque no le hubiera importado. Y sí, claro, él hizo todas las fases. Absolutamente nadie le hizo caso. Uh-huh. Y lo que vos decías antes, ¿qué hubiera pasado si realmente se hubiera muerto? Todos nosotros el peso que estaríamos cargando hoy por eso. Claro. ¿Y cuántas personas hay así? O sea, eso es lo que te iba a decir. O sea, que lamentablemente hay muchas familias, muchos amigos de alguien que se suicidó y que sí están cargando con esto, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, claramente si pudiéramos anticipar lo que va a suceder, pues cuántas situaciones evitaríamos en la vida. Uh-huh. No se trata de autolatigarnos con que yo escuché, a mí me dijo y yo no le puse atención, sino de poder aprender de una experiencia que por más lamentable que sea, nos va a permitir construir algo de aquí en adelante. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, hablamos del el primer mito, digamos que te lo comenté yo, si realmente uno el que quiere cometer suicidio, que si lo avisa, que el que no lo avisa es el que lo hace y el que lo avisa es el que no lo va a hacer. Claro. O sea, cualquiera lo va a cometer. Quien lo dice no lo hace. Ese Exacto. es el mito. Exacto. Y evidentemente es un mito, ¿verdad? La realidad lo que nos dice es que quien lo dice está expresando una señal de alerta. Más bien está pidiendo ayuda. De una manera mucho más clara que otras personas. Exacto. ¿verdad? Es una señal de alerta y esa es esa señal a la que le tenemos que prestar atención. Otro mito que se maneja muy fuertemente, y lo comentábamos de otra manera anteriormente, es hablar de suicidio va a invitar a las personas a hacerlo. Entonces es mejor a los adolescentes o a los niños no hablarles de suicidio, porque eso les va a meter la idea en la cabeza. Bueno, lo que hablábamos antes, si no lo hablamos no sucede. Claro, exactamente. Y la realidad lo que nos dice es que para poder identificar situaciones necesitamos educar en el tema. Para poder prevenir situaciones necesitamos educar en el tema, ¿verdad? Ahora, es muy necesario poder preguntar directamente a una persona, ¿has pensado en quitarte la vida? ¿Has pensado en matarte? Eso no le va a dar la idea a nadie de hacerlo. Vos, por ejemplo, le preguntás a alguien, ¿has pensado en ser infiel? Y si la persona lo ha pensado, pues te va a decir, pues mira, la verdad es que... Y si no lo ha pensado, te va a decir, no, hombre, ¿qué te pasa? O sea, si estamos con algunos problemas, pero esto no es para tanto, jamás, ¿verdad? Hablándolo en un tema tal vez sí, claro. que es de más fácil comprensión, porque el suicidio siempre genera ciertos temores. Y es que te voy a decir, vos estabas comentando, no sé si fue fuera de micrófonos o en los micrófonos la semana pasada, que me dices que habías compartido con unas personas, y que uno de los gerentes de la empresa a la que había sido te había dicho, no es normal decir que uno se quiere matar o que uno se quiere suicidar. Yo pensé que era normal. Claro. Lo bueno de hablar de estos temas es también darse uno cuenta, o sea, si uno es la persona que uno lo está pensando, darse uno cuenta que uno dice, ok, yo no me había dado cuenta de que no era normal, como te dijo este gerente. Claro, ¿verdad? Aquí entonces lo que la realidad de este mito dice es que se ha demostrado que hablar de suicidio reduce el riesgo en las personas, claro. Hablando particularmente de niños y adolescentes. Claro. ¿Por qué? Porque les haces ver que hay personas que si se están sintiendo ellos así, hay personas como ellos que también se sienten así y que pueden buscar ayuda. Exacto. Y que estas son las opciones de ayuda. Uno crea conciencia, o sea, uno se concientiza a sí mismo y aparte la gente que está alrededor de uno también se hace más consciente. Exactamente, totalmente. Entonces, hablar de suicidio no le va a poner en la cabeza la idea a nadie.
Más bien le va a dar información para poder conocerse, entender algunas de sus situaciones emocionales y educarse en saber cómo buscar ayuda. Exacto. ¿Ok? Otro mito que tenemos también tiene que ver con si alguien quiere suicidarse, ya no hay mucho que se pueda hacer. ¿Verdad? La gente dice, bueno, y es que si quiere suicidarse, lo va a hacer aquí, allá o de una u otra manera. Sí, el que se quiere suicidar, se va a suicidar. Exactamente. Entonces, ¿yo para qué me meto? Porque si se quiere suicidar, ya de por sí lo va a hacer. Y en realidad siempre hay algo que hacer. Siempre hay una opción para ofrecer ayuda. Recordemos que el suicidio o el acto del suicidio, una persona lo comete por un tema de dolor psicológico. Entonces, atendiendo el dolor psicológico, se puede llegar a prevenir un acto de suicidio. Siempre hay algo que hacer. El asunto está en que si yo nada más, la persona se iba a suicidar de cualquier manera y yo quito ese elemento de riesgo, puede no hacerlo ahorita, pero lo va a hacer en otro momento. Ahí es donde el mito se alimenta, ¿verdad? Si lo quiere hacer, siempre lo va a hacer. Pero es que nunca se le ofreció ayuda. ¿Verdad? Es como que vos le quites la botella a una persona alcohólica. Claro. Y va a tomar aquí o va a tomar en la esquina. Pero nunca le ofreciste ayuda. No, y un alcohólico puede ser que hace la fuercita. Y hicimos un programa de adicciones hace unas semanas atrás. Y hacer la fuercita. Y como decía Walter, una persona con una adicción siempre va a volver a caer. O sea, siempre. Entonces ocupa ayuda para que no vuelva a caer. Solo no puede. Entonces, puede ser que vos puedas, o sea, se te quita la idea, digamos, de la cabeza o la intención de hacerlo por un ratito. O sea, porque algo pasó en un momento dado. Liberaste tu dolor. Liberaste, exacto, te sentiste bien, no sé qué, ok, y lo aplazo. Pero, como vos decís, no recibió ayuda. Entonces, eventualmente, como el adicto, va a volver a caer otra vez en la situación. Veámoslo así. Tenés una lesión en alguna parte del cuerpo. Te tomas un analgésico, un antiinflamatorio y te quita un poquito el dolor. Ajá. Pero no te ayuda con la lesión. Claro. En el momento que el efecto del medicamento pase, otra vez vuelve a doler. Volvés a sentir el dolor de la lesión. Y posiblemente más intenso, porque como se te había quitado un poco el dolor, hiciste más loco, ¿verdad? Exacto. No te cuidaste. Entonces, Exacto. Lo mismo sucede con el dolor psicológico. Vaciaste lo que sentías en ese momento, pero no lo sanaste. No te liberaste de ese peso. Exacto. ¿Okay? Otro mito que tenemos por acá también dice, si no se mata es porque quiere llamar la atención. Ajá. ¿Verdad? Ese se une un poco al anterior. Quien lo dice no lo hace, y si no se mata o si no llega a cometer el acto de suicidio es porque quiere llamar la atención. Y acá lo que tenemos que recordar como parte de la realidad es que las personas que llegan a un acto de suicidio o a una tentativa de suicidio son personas que tienen una muy baja capacidad de resolución de conflictos y una baja capacidad de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene una persona para sobreponerse a las dificultades que se le presentan en la vida. Entonces, si yo tengo baja capacidad para resolver conflictos y además baja capacidad para reponerme a las dificultades de la vida, lamentablemente mis opciones para salir adelante se reducen a muy poquitas. Y si sigo con este peso y este dolor psicológico, el suicidio la persona lo considera. ¿Verdad? Entonces no se trata de que si no se suicidó lo que quería era llamar la atención. Estaba a su manera tratando de quitarse de encima esto que tanto le está doliendo. Claro. Por otras razones no lo llegó a concretar, por dicha. Y Exacto. se le puede brindar ahí el apoyo y el acompañamiento y el seguimiento que necesite para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? El suicidio. Sí, adelante. Bueno, un mito es que los niños no se suicidan. Lamentablemente es un mito también. Y que es una triste realidad. Los... De hecho, hace poco, en Semana Santa, si no me equivoco, hubo un caso de suicidio acá en el país, en Costa Rica, un chico escolar. Y bueno, es una realidad muy lamentable, que si ya de por sí hablar de suicidio es difícil, hablarlo a edades tempranas o en niñez es todavía más difícil, porque tenemos como esta falsa idea de que los niños y las niñas son felices, no tienen problemas y no se estresan. Exacto. ¿Verdad? Que lo hablábamos la semana pasada. Y son también. puros y toda la cosa, y entonces claro, que como son puros y viven una felicidad y todos juguetes, pero es que eso no es así. Totalmente.
Acordate que estábamos hablando que esos niños y niñas están al cuidado de personas que pueden estar viviendo situaciones emocionales difíciles, que pueden haber sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y que por lo tanto estén ausentes en la presencia que tienen en casa. Tengo una pregunta, no sé si esto, que es de personas que escuchan el programa, no sé si esto cae en factores de riesgo o en mitos. ¿Qué tanto las drogas tienen que ver en los suicidios de adolescentes o de niños? Porque hay gente que dice, es que como andaba en drogas, por eso se suicidó. O es que anda en drogas, como mi hijo no anda en drogas, entonces no va a pasar. ¿Qué tanto hay eso? ¿Hay estadísticas? O sea, ¿habrá una estadística o no sobre qué tanto influyen las drogas? Mira, como hablábamos la semana pasada, las estadísticas que hay son limitadas en información más detallada, ¿verdad? Conocemos hasta donde es posible los casos de suicidio por provincia, por género, por edad, ¿verdad? Por año, etc. Pero ya de maneras más detalladas no se logra obtener esa estadística. El tema de las drogas, la persona dice, es que andaba en drogas y por eso se suicidó. No, o sea, no es culpa de las drogas, ¿verdad? Claramente. Pero si andaba en drogas era porque había alguna situación emocional que no estaba logrando sobrellevar. Y claro, encontró en las drogas una falsa salida a creer que podía resolver sus problemas. Pero vuelve a suceder lo mismo. Libera por un ratito, pero sigue con la misma situación y se va cargando y cargando y cargando más cada vez. Me decía, bueno, aquí un anuncio. Los que no han oído el programa de adicciones con Walter, óiganlo. Empiecen por ahí. Empiecen por ahí porque van a entender una parte grande de esto. O sea, de cómo si esto está en drogas, o sea, o en alcoholismo, en algo, cómo eso lo afecta. Y cómo esta falsa ilusión que crean las drogas, y no solo drogas, cualquier adicción, como decía Walter en el programa, te lleva a eso. Y decía Walter en una frase que decía, yo tomaba para olvidar las penas hasta que las penas aprendieron a nadar. Y eso es lo que vos decís, o sea, se meten a las drogas para olvidar, oye esto, pero hay un momento dado, y cuando otra vez caen a la realidad, se tienen que volver a pegar a esto. Hay quien se mete en drogas, hay quien se mete en la tecnología, hay quien se escapa de casa, hay quien tiene conductas sexuales de riesgo, hay quien tiene bajo rendimiento, o sea, factores existen un montón. Cada persona se va a acercar al que cree que más le puede ayudar a resolver. Sin embargo, todos son factores de riesgo. Entonces, las drogas no son un causante de un suicidio, son una señal que nos estaba dando la persona de forma no verbal de que algo no andaba bien en su vida. Sí, pero lo que vos decís, alejarse. Exactamente. Meterse en un juego y jugar todo el día. Es una conducta autodestructiva. Ajá. Podríamos considerarlo como una autolesión sin que haya una cortada ¿verdad? Es una conducta autodestructiva. Pero también una persona bajo los efectos de las drogas llega a cometer conductas que sin estar en esos efectos no haría. Entonces, si ya la persona está en un estado depresivo, si ya ha tenido ideación suicida, si tiene baja capacidad para resolver conflictos, para tomar decisiones y se encuentra con sus estados conscientes alterados, como las drogas provocan, el cometer un acto de suicidio podría acelerarse. No significa que no lo vaya a hacer en otro momento, podría llegar a hacerlo en otro momento, pero en ese momento, bajo los efectos de las drogas, podría acelerarse el cometer ese acto de suicidio. De ninguna manera la droga es la causante, pero sí es un riesgo. Y, o sea, que vos uses drogas no significa que te vayas a suicidar, tal que un montón de drogadictos y personas en drogas que nunca se suicidan. Correcto. Y personas que no tocan un solo gramo de droga y que se suicidan. Correcto. Está lo otro. Las personas con depresión o los niños con depresión son los que se suicidan. No necesariamente así. No necesariamente, pero la depresión es un alto factor de riesgo. Sí, compras tiquetes, o sea, tenés unos boletos de la lotería a favor tuyo, claro, más que el de las otras personas por la depresión. Claro, y esto tal vez me lleva al siguiente mito, que dice que el suicidio es algo impulsivo e imprevisto, ¿verdad? Para aclararlo desde ahí.
Hablamos de que siempre hay señales, por lo tanto no es impulsivo, ¿verdad? Impulsivo es que yo me levante en este momento y haga algo y no haya considerado la consecuencia de. Los productos Vilica son una combinación única entre las propiedades comprobadas de los ingredientes naturales y los últimos avances de la ciencia. Por su responsabilidad social y ambiental, los productos no son testeados en animales. Vilica. Pero en el suicidio la persona ya tuvo una idea, ya lo expresó, puede haber tenido un gesto con autolesiones y llega a la tentativa. O sea, hay un camino que se recorre, que puede ser de una semana, de un mes, de años. No importa el tiempo, porque la forma como las personas elaboren las cosas es diferente. Yo puedo, por ejemplo, el día de hoy tener alguna situación personal, familiar, laboral muy fuerte, y si tengo baja capacidad de tolerancia a la frustración o de resolver conflictos, eso me puede volcar a tal punto que el suicidio se convierte en mí en una idea, que llego a manifestarlo de alguna manera y puedo llegar a cometer un acto de suicidio. Y ha transcurrido poco tiempo. Okay. O puedo tener años y años y años con la idea y en algún momento puedo o no llegar a concretarlo. Entonces no es un acto impulsivo. No se trata de que la persona tuvo una pérdida, terminó una relación, le despidieron del trabajo, tiene alguna deuda, le llamaron para cobrarla y por esa situación va y comete el acto de suicidio, que es lo que se presenta en las noticias. Se suicidó por deudas, se suicidó por tal cosa, ¿verdad? Bajo ese concepto se hace ver así, como algo impulsivo, pero no lo es. Ese factor que se reconoce en la noticia, que no siempre es real, podría serlo, pero no siempre es real, es el detonante o la última situación que pudo haber llevado a la persona a cometer el acto de suicidio. Pero esto era un tema que ya venía desde mucho antes. O sea, ya la persona lo traía en su cabeza y lo podía haber expresado de muchas maneras. Como la muchacha, fue hace como 4 años, 5 años, que estaban ahí en el puente del Saprissa, que se bajó del carro y que se tiró. Había tenido ya intentos de suicidio previos. Ajá, ya había tenido intentos de suicidio previos. Correcto. Exactamente. Correcto, y estaba también con una depresión. Entonces, no es impulsivo en el sentido de que la persona lo piensa y lo hace. O sea, ya la persona lo ha pensado, ha tenido la ideación y en algún momento, de la manera que sea, puede llegar a cometer el acto de suicidio. ¿Ok? Otro mito que también es importante por acá es cuando se dice quien se suicida es por cobarde o es por valiente. ¿Verdad? Ajá. Hay quien dice es que hay que ser muy cobarde para suicidarse. Ajá. Y hay quienes dicen no, hay que ser muy valiente. Sí, yo siempre he pensado que hay que ser muy valiente, que Claro. puña, hacerlo no es fácil. Claro, pero es que esto no es un tema ni de cobardía ni de Ajá. valentía. Ajá. O sea, cuando hablamos de cobardía, que ya de por sí la palabra pues es algo violenta, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cobardía o de valentía es si te vas a tirar en bungee, si te vas a, o sea, algún deporte extremo, ¿verdad? Si vas a hacer una carrera, a competir en una carrera de ciclismo y son muchísimos kilómetros, pucha, tienes que ser muy valiente para hacerlo. Y no es así, o sea, en el suicidio jamás podríamos mencionar cobardía o valentía porque estaríamos dándole un adjetivo a una persona creyendo que está tomando una decisión en el momento de manera impulsiva y estaríamos negando todo lo que internamente la persona lleva, que le ha llevado hasta ese momento de su vida, a comportarse de esa manera o a cometer ese acto. Y lo que vos decías, y no es una decisión al final, Exactamente. es la única opción. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿Qué hizo? hablar de cobardía o valentía es una forma que encontramos las personas alrededor para calificar algo que Ajá. no nos corresponde calificar en primer lugar, lo cual es sumamente irrespetuoso, Claro. ¿verdad? Y para tratar de minimizar el dolor y el impacto que estas situaciones nos pueden generar. Ok. ¿Ok? En factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo hay? Bueno, O sea, existen, se pueden controlar, ¿qué se puede...? sí. Los factores de riesgo... Ya vimos, disculpa, que las drogas no es un factor de riesgo, o sea, puede, pero no es Podría serlo, determinante. exactamente, no es determinante, pero sí constituye un factor de riesgo por lo que va implicando en la persona el descuido, la desesperanza, que hablábamos la semana pasada también de la desesperanza, ¿verdad? Todo eso está asociado a, pero también puede estar asociado a los trastornos de alimentación, pero también puede estar asociado a las adicciones, por ejemplo, a los videojuegos o a los aparatos electrónicos o a conductas sexuales de riesgo. O, bueno, aislarse, Exactamente. ¿verdad? El aislamiento. También, bueno, un factor de riesgo me parece que si la persona es depresiva,
de ella tiene unos tiquetitos. Las enfermedades o trastornos mentales constituyen un alto factor de riesgo, pero no todas las personas que presentan esta condición se suicidan o tienen una ideación suicida, ¿verdad? Existen otros factores que se le suman ahí, además de la enfermedad mental, que llevan a la persona a cometer un acto de suicidio o a intentarlo. ¿Cuáles otros son factores de riesgo? Definitivamente, uno de los factores de riesgo más fuertes es el tema de la baja capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos. Bueno, yo creo que ese es de los más importantes, ¿verdad? Totalmente. O sea, porque como no sabes resolver conflictos, caes en este túnel y lo único que ves al final del túnel es acabar con la vida. Exactamente, pero ve lo curioso. En nuestro sistema educativo no aprendes a resolver conflictos, ¿verdad? Cometes un error, te sancionan. Pero en muy pocas instituciones se sientan, conversan y te dicen qué pasó. Bueno, ¿y qué propones para resolver esto? Porque te metiste en un problema, ocasionaste un daño, incumpliste con el reglamento. ¿Cuál es tu propuesta? O sea, involúcrese de manera activa porque usted fue el que metió las patas, como se dice popularmente. Simplemente te dicen, esta es tu sanción, este es su castigo. Y sí, no claro. te enseñan a resolver un conflicto. No arreglarlo. Lo mismo sucede en casa. Agarran y te pegan, te regañan, y te listo. expulsan, no sé, ¿verdad? Lo mismo sucede en casa. No les enseñamos a los niños, a las niñas, a las personas adolescentes a resolver un conflicto. ¿Qué sucede? Cuando se dan cuenta, cuando logran darse cuenta que están en una conducta incorrecta, esperan que venga de afuera el castigo. Porque el castigo siempre viene de afuera. ¿Verdad? Que mamá me diga, que papá me diga, que el colegio me diga, que mi tía, mi abuelita, mis primos, hermanos mayores, etcétera, me digan qué es lo que ya no puedo hacer. No tengo teléfono, no puedo salir, tengo que irme a dormir, lo que sea. Cierto. Pero no hay una capacidad de acompañar para que se genere la reflexión para poder aprender a resolver. Si vos esperás el castigo, uno mete las patas y lo que uno espera es el castigo. Ahora voy a ir, lo que vos decís, o me van a golpear, o me van a quitar el tele, o me van a quitar el celular, o no puedo salir con los amigos por un mes, o no puedo hacer esto. Vas a tener un castigo, pero... Y realmente, y los que terminan resolviendo son los papás. Creyendo que resuelven, porque lo que hacen es como paliar en el momento la situación, pero no se resolvió nada. Sí. ¿Verdad? Imagínate un chiquillo, una chiquilla que tenía que llegar a X hora y llegó mucho después. Recibe un castigo porque se lo impone a alguien de no vuelve a salir, o se le reducen las salidas, o pierde el teléfono, no sé, una cosa así. ¿Y eso qué te resolvió? O sea, ¿por qué fue que llegó tarde? O sea, ¿cuál es el problema con la autoridad que está teniendo que no logra respetar un límite? Eso no te resuelve nada. Lo único que hace es acumular enojo en la persona, posiblemente acumular también una sensación de aislamiento. Y crear miedo. Definitivamente generan temor, entonces empiezan a reaccionar por el miedo, no por una autorreflexión. Sí, no llego tarde, no voy a llegar tarde, no voy a llegar tarde porque no quiero que me castiguen, pero por eso es que no llegas tarde, porque si no te castigaran, entonces seguro ni llegas. Exactamente. Entonces, eso es un factor de riesgo muy, muy fuerte. El no saber tomar decisiones o el no aprender a resolver conflictos. Y a resolver los conflictos. ¿Okay? Eso te limita también en tu capacidad de resiliencia, ¿verdad? De sobreponerte a las dificultades de la vida. Y todo eso alrededor está acompañado de temas de autoestima, de expresión de emociones, ¿verdad? De comunicación, de sentido de pertenencia. Si yo no siento que soy parte de un grupo, vivo en una casa, voy a un colegio, pero no hay nada que me sostenga, que me identifique. Y nos ha sucedido también como adultos con grupos de amistades, inclusive hasta con la misma familia, que llegamos y estamos, pero uno dice como, es que aquí como que del todo no me termino de sentir bien. ¿Verdad? Entonces el sentido de pertenencia también se alimenta de todas estas situaciones que estamos hablando. Otro factor de riesgo, el no permitirle a los niños, a las niñas o adolescentes vivir las etapas según les corresponde. Les adelantamos en etapas. Entonces vos ves, por ejemplo, chiquillos o chiquillas de 8 años que ya tienen actitudes, vocabulario, acciones y ropa como si fueran adolescentes. O inclusive adolescentes que se les coloca o se colocan y se les permite en una posición de adultez. Entonces, si vos estás aprendiendo a caminar
pero de la cuna, sin haber fortalecido tus piernas, pasas a correr, te vas a caer a la primera y te golpeas fuerte. Lo mismo sucede en este tema de madurez y desarrollo emocional. Cada etapa tiene su importancia. Necesitas aprender a llorar para aprender que eso es una forma de comunicarte, para que te pongan atención y luego ir aprendiendo que en lugar de llorar podés hablar, podés hacerlo de esta otra manera. Pero si nos brincamos etapas, ¿cómo va a tener la persona los recursos para enfrentarse a los diferentes momentos de la vida? Claro. Son situaciones de riesgo. Otra situación de riesgo viene a ser también cuando a la persona o cuando en casa o en el entorno en el que se encuentre hay problemas en la comunicación. Hay padres que me dicen, es que yo me comunico, yo le hablo, yo le digo que lo amo y yo todos los días se lo digo. Y cuando yo tengo a los chicos en el consultorio y le digo, ¿vos cómo sabes que tu mamá o tu papá te ama? Y no lo sé, pero es que él dice que todos los días te lo dice. Sí, pero no, como que esa no es la forma de comunicación que necesitan. Sí, decirlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Mira, vos podés ir todos los domingos a la iglesia, en familia, rezar juntos. Pero si el canal de comunicación tuyo no es el mismo que la otra persona necesita, la comunicación no se está dando. ¿Verdad? Vos estás creyendo que satisfaces una necesidad y la otra persona está agrandando su vacío. Exacto. Entonces, es volverse y preguntarles directamente, ¿cómo sabes que yo te amo? ¿Cómo te gustaría que te lo expresara? ¿Te gusta que yo sea tu mamá? No es como que podamos cambiar, ¿verdad? Claro, claro. Pero si no te gusta, decime. No es como que podamos cambiar a la persona, pero sí podemos cambiar las conductas, ¿verdad? Porque si me dicen, no, mira, la verdad es que no me gusta mucho. ¿Por qué? Y porque te hablo y no me pones atención, porque nunca estás en la casa. Me gritas porque me haces esto, porque me haces lo otro. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, la comunicación es vital también en este tema para poder proteger y evitar que sea un factor de riesgo. Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que este programa es patrocinado por Centro Integral Tempo Primo, Productos Vilca, Carolina González, Neuro Coaching, ADD. Ok, entonces, el regañar, el castigar no resuelve nada si vos no le enseñas a las personas a resolver problemas. Claro, es que el castigo viene impuesto desde afuera. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre castigo y consecuencia. El castigo es algo que se impone desde afuera. Vos, y respetas una señal de tránsito, tenés un castigo, te lo impone la ley que ya está establecida. La consecuencia viene dada por tus propios actos. Entonces, cuando yo aprendo a enfrentarme a mis consecuencias positivas o no tan positivas, porque también hay consecuencias positivas, aprendo a asumir con responsabilidad mis conductas y mis decisiones. Y a resolver el problema, lo que vos decías. Puedo empezar a aprender a resolverlo. Porque, digamos, por decirte algo, llega Mati, digamos, pongamos que esté ya un toquecillo grande, y llega, se pone a jugar donde no tiene que jugar, quiebra un adorno. Y entonces uno le dice, ok, Mati, no vas a ver tele por 2 días porque quebraste el adorno. Ok, esa es la consecuencia. Ese es el castigo, vos se lo pusiste. Ok, pues te voy a decir como yo veo gente que dice, y tal vez lo que yo estaría pensando. Okay. Como consecuencia, por haber jugado dentro de la casa con la bola que vos sabías que no se debe de hacer, la consecuencia es que no vas a ver tele 3 días. Y listo. Ahí entonces me dice que estás mal. Eso no es consecuencia, eso es castigo. Sí, porque vos lo estás poniendo desde afuera. Vamos a ver, si vos le decís, Mati, dentro de la casa no se juega con la bola. Es peligroso porque puedes quebrar algo y te puedes lastimar o ensuciar las paredes o las razones que sean, ¿verdad? Mati lo sigue haciendo. Mati, hemos hablado del tema. Si lo seguís haciendo, ¿cuál es la consecuencia que vas a tener?
y anticipadamente ya has conversado con él del tema y han definido en conjunto con tu guía como persona adulta cuál es la consecuencia. Y Mati dirá, la consecuencia es que yo no use la bola por 2 minutos. Y vos como adulto le dirás, no, ¿verdad? O sea, vos vas guiando el asunto, pero involucras a la persona. Entonces Mati te dirá, vos le decís, bueno, no usas la bola por 30 minutos. Y llegan a un punto de acuerdo. Si Mati vuelve a jugar con la bola dentro de la casa y ocurre algo, ya sabe cuál es la consecuencia. O sea, ya le estás dando la oportunidad de que elija si quiere asumir la consecuencia, que ya él sabe cuál es, que decida, ¿verdad? O si quiere escoger otra forma de dónde jugar o en otro lugar para no tener esa consecuencia. Ok, ya entendí. Pero si no le das esa opción, ¿con qué criterio vas a llegar a imponer un castigo si la persona no tenía ni idea de lo que podía ocurrir? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tomar decisiones y de resolver conflictos, yo tengo que tener el panorama claro. Claro. No puedes ir a vender un carro si no sabes cuánto lo vas a vender, no sabes qué características tiene. O sea, estarías en desventaja. Claro. Y si llegas a vender el carro y la persona te dice, te voy a pagar 5 colones, di no, ¿por qué? Porque eso es lo que le voy a pagar. Estás en desventaja. Bueno, ¿verdad? o ir a comprar un carro y te van a decir, ok, detrás de esta cortina hay un carro que vale 5 millones de colones, páguelos. Y pero vos no sabes qué estás comprando. Exactamente. Como te puede salir un Ferrari Testarossa, te puede salir de una cosa ahí que ni se mueve. Exactamente. Entonces, ok, vamos a ver si entendí esta parte. Uno agarra, entonces uno le dice, ok, dentro de la sala no puedes jugar, o dentro de la casa no puedes jugar. Hay que jugar porque, bueno, está prohibido jugar dentro de la casa porque se dañan las cosas, se puede pasar esto y esto y esto, queremos tener la casa bonita, blum, 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 donde se juegue es en el patio. Si vos jugás dentro de la casa y algo sucede, entonces va a haber una consecuencia. O sea, vamos a ver si estoy bien, o sea, vos me corregís. No vas a poder jugar, no vas a poder ver tele durante un día. Si jugás dentro de la casa y ya que está prohibido, tenés que jugar afuera. Juega dentro de la casa, no pasa nada. Uno le dice, ok, mira, ya te lo había dicho, si jugás dentro de la casa vas a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No ver tele. Ok. Entonces ya sabes qué pasa. Ahí él va a resolver el problema. O va a jugar afuera, ¿verdad? Como debe de hacerlo. O si juega adentro, ya él sabe qué es lo que le va a pasar. Claro. Está bien. Ok. El asunto hice mal. El asunto es, no le pongas vos las consecuencias. Involucrarlo en que juntos piensen cuál es la consecuencia que él puede tener por ese acto. Ok. Porque si no, se convierte igual en un castigo. Vos le estás diciendo cuál es la sanción. Ok, ahora vamos a ver poniéndome de mi amigo argentino. Entonces no lo estoy haciendo muy suavecito. Te voy a decir con qué. Ok. En el siguiente punto, si a mí me ponen a escogerme cuál va a ser mi castigo, yo me escojo el castigo más suavecito de todos, porque claro. maje que fuera. Totalmente. Entonces, me va a decir, si no jugar con bola 5 minutos. Y él sabe que 5 minutos para él no representan nada, por decirte algo. Claro. Entonces, por eso yo te digo, involucralo en que escojan en la consecuencia, no dejarlo a la libre en que él la escoja. Ok. Hay que acordarse que como adultos siempre tenemos la cancha marcada, ¿verdad? Yo pongo el límite. Adentro pueden moverse, pero de aquí no se pueden salir porque yo soy la persona adulta, estoy a cargo de la disciplina, estoy a cargo de mantener los límites y estoy a cargo de transmitir seguridad y confianza, que es lo que los límites transmiten. Entonces no se trata de que el niño, niña o adolescente escoja a la libre cuál es la consecuencia que menos le va a afectar. Porque claro que van a escoger la que menos les afecte. Obvio. Se trata de acompañarlos en ese proceso de reflexión para que sepan también tomar decisiones. Por eso te decía, si te dice, bueno, no usar la bola por 5 minutos. No, es que 5 minutos es muy poco. Vamos a no usar la bola por 30 minutos. Así ¿verdad? que te diga, ay no, pero eso es demasiado. ¿Y qué propones? ¿Cuál es tu negociación? 10.
No, 27. Ujú. 15, 25. Y llegan a un punto de encuentro donde los dos están negociando. Vos estás respetando a esta otra persona menor de edad y esa otra persona te está respetando en tu autoridad. Porque la idea no es que la consecuencia lastime. Si la consecuencia lastima, yo no estoy corrigiendo la conducta, estoy dañando a la persona. Ok. Que es a veces lo que sucede también. Yo recuerdo una prima mía que, como de 16 años, llegó a la casa como 2 o 3 horas después de la hora que tenía definida, y cuando llegó a la casa, claramente mi tía estaba despierta todavía esperándola. Después de la regañada que le pegó, le dijo, usted no vuelve a salir hasta que cumpla 18. O sea, faltaban 2 años. Ujú. Obviamente el castigo no se sostuvo ni un mes, Por supuesto. ¿verdad? Porque Ujú. estás tan enojado que lo que querés es dañar, no Ujú. corregir la conducta. Ujú. Por eso es que estas situaciones se hablan anticipadamente, no en el momento que ocurren. En el momento que ocurren, cuando es algo nuevo, hacemos una reflexión y establecemos una regla. Yo no puedo adivinar qué va a ocurrir y qué no. Por eso, si ocurre alguna situación, hacemos la reflexión y establecemos una regla. Y ya las reglas están claras para el juego. Ujú. Yo no puedo llegar en el momento a poner una consecuencia o un castigo a la persona, ¿verdad? Si vos trabajas en una empresa y llegás Y te a dan el las 8 de la reglamento. mañana y te dicen, ah, no, Gabriel, es que aquí se entra a las 7:30, por esto se le rebaja el día de trabajo. Y Ujú. se dice, pero ¿y cómo? Si a mí nadie me había dicho. Ujú. ¿Verdad? Es injusto. Claro. Pero con los chiquillos lo hacemos así. Hacemos esas Exacto. cosas injustas. Exacto. Entonces, el primer día que llegas te dicen, no, mira, Gabriel, aquí se entra a las 7:30. Ah, ok, perfecto. Y si llegas tarde, se te rebaja el día. Volverás, si lo volvés a hacer o no. Pero ya Exacto. tenés las reglas claras. Exacto. Entonces, la idea es respetar a la persona, que la persona se sienta respetada y acompañar desde nuestra autoridad, que no podemos perder, este proceso de crecimiento, de toma de decisiones, de resolución de conflictos, para que poco a poco se puedan ir enfrentando a las frustraciones que la vida les pone o que la vida les muestra para que experimenten. Ujú. Yo le digo siempre a los papás que el mayor ejemplo y la mayor enseñanza que le podemos dar a los hijos, además del respeto, es la frustración con amor. O sea, es el decirles ese no a tiempo, ese no en el momento y ese no con respeto. Para que si se quiere sentir triste, tenés derecho, aquí estoy para acompañarte. Si te querés sentir enojado, tenés derecho, aquí estoy para acompañarte. Ujú. Pero te estoy enseñando que en la vida no podés todo lo que querés. Ujú. Porque si no, cuando llegan a la escuela o al cole o a la vida adulta, creen que pueden todo lo que quieren. Ujú. Y eso frustra mucho, no saben cómo tolerarlo, no saben cómo resolverlo, se reducen las opciones, aumenta el riesgo. Sí, claro. Crees que todo lo puedes hacer, no lo vas a poder hacer, lo haces, no sabes manejar las opciones, o sea, no sabes manejar tus cosas. Claro, y hay que hacerlo desde pequeñito. Desde muy pequeñitos. Y es que frustrar no significa dañar, es acompañar a la persona que atraviese por las emociones que eso le va a generar, que tienen que aprender a atravesarlas. Ujú. ¿Cuántas veces, cuántos padres o madres ven a sus hijos tristes porque se les cayó el helado, porque se les quebró el juguete, y en lugar de acompañarlos en la emoción, y si después quieres reponer el helado y el juguete, eso es otro cuento, Ujú. pero acompañar en la emoción, más bien corren de una vez antes de que empiece a llorar, a sustituir. Dame, aquí está el otro helado. Vamos y compramos otro juguete. ¿Verdad? Exacto. Y vemos adolescentes, o al menos yo veo adolescentes muy frecuentemente, que al primer signo de frustración tiran el celular contra el piso o la pared y lo quiebran, porque no Ujú. saben cómo canalizar esas emociones. A la semana siguiente ya tienen celular nuevo. Claro. Les dura un mes y lo vuelven a quebrar. Y en ese Ujú. cuento se pasan. Entonces, no saben enfrentarse a las frustraciones de la vida. Sí, igual el papá lo regaña, le dice, sos un inútil, no sabes lo que cuestan las cosas, no sé qué, pero no puedo tenerte incomunicado, yo puedo poder contactarte, entonces voy y te compras el celular, Porque entonces me todo lo imagino que todos dijiste, nacimos con celular desde siempre, Ajá, ¿verdad? O sea, exacto. ¿cómo hacíamos antes? puro teléfono público. Tenías que pedir permiso un día antes, si no, no ibas. O Exacto. te escapabas y se asumían las consecuencias. Exacto. Pero no había un teléfono celular que de inmediato te resolviera. Exacto. Entonces, todo este tema, ¿verdad? Es un factor de riesgo. ¿Cuál es otro factor de riesgo altísimo? La tecnología. La tecnología es necesaria, es útil y necesitamos aprender a utilizarla. Ujú. Pero la tecnología a edades tempranas es muy dañina y peligrosa.
Las investigaciones han empezado a comprobar los efectos que la exposición de menos de 2 años a tecnología tiene daños devastadores a nivel de desarrollo cerebral, a nivel de memoria, de atención y concentración. En edades posteriores a los 2 años los daños continúan, pero es que estos primeros 2 años son vitales de desarrollo cerebral, ¿verdad? En esas edades posteriores a los 2 años, los daños continúan, pero se asocian más a temas emocionales. Hostilidad, baja tolerancia a la frustración, tristeza, ¿verdad? Un sentimiento también de desesperanza, porque a veces no logran algo y no tienen como a esa persona que abrazar, o sea, no se van a abrazar al aparato electrónico. Entonces, es muy riesgoso. De hecho, se habla de que antes de los 12 años no deberían tener un aparato electrónico propio. Y yo veo chicos de 8 años que juegan videojuegos con altísimos niveles de violencia, donde para ganar tienen que matar. Entonces, la muerte se convierte en algo banal, ¿verdad? No tiene ninguna relevancia. ¿Cómo no va a ser considerado el suicidio también como una forma de quitarme estos dolores emocionales que voy cargando si en el videojuego mato y listo? Entonces, los aparatos electrónicos como tales o el uso desmedido y sin supervisión constituyen también un altísimo factor de riesgo. Los chicos y las chicas se consumen en sus aparatos electrónicos y pierden literalmente la conexión con el mundo. Y vos los ves que tenés que pasarles la mano por delante de los ojos para que pestañeen y vuelvan a ver porque les podés estar hablando y parece que no te escuchan. Sí, se desconectan. Desconectados completamente. Si a eso le agregas que es una forma que están utilizando para poder, entre comillas, resolver sus problemas, ¿verdad? Porque entonces vuelve lo mismo, la adicción o la droga. Liberan un poquitito, pero no resuelven. Problema de comunicación que también está implícito. Volvemos a tener un factor de riesgo elevadísimo. Claro. Vos no le darías a un niño de 6 años la llave de un carro para que maneje. Pero sí les dan un celular a la libre para que lo usen en cualquier página de internet donde gusten entrar o puedan o sepan entrar. ¿Verdad? No medimos las personas adultas el riesgo que eso implica. Y los chiquillos no tienen por qué saberlo. Ellos están aprendiendo otras cosas. Y los llevamos más bien a que se brinquen etapas. ¿Verdad? En lugar de jugar con la tierra, las piedras y el palo para construir algo, les damos de una vez el juego que ya está hecho, donde ni siquiera tienen que pensar, nada más mover los dedos para salir adelante. Claro. Y esos son factores de riesgo muy, muy fuertes. Ok. ¿Ok? ¿Algún otro factor de riesgo que se te venga a la cabeza? Creo que es importante como mencionar que el ser humano tiene que alimentar 6 áreas de su vida, ¿verdad? Se habla al menos de 6 áreas. Lo que tiene que ver con el área física o de la salud, el área mental, ¿verdad? Lo que es la salud mental. Y podríamos ahí agregar el tema emocional, ¿verdad? Que puede ser un área aparte, pero podríamos incluirlo ahí. El área intelectual, económica, ¿verdad? Por un tema de estabilidad. Todo el tema profesional. Y súper importante para mí, que involucra todas las anteriores, el área espiritual, que no necesariamente tiene que ser religioso. Son 2 temas completamente apartes. Dentro de lo espiritual puede estar lo religioso, pero no necesariamente es lo religioso. Lo espiritual es esa conexión con mi yo interior, ¿verdad? El conocerme, el acompañarme, el aceptarme, el poder sanarme. Si yo logro tener una opción de cultivar mi área espiritual, voy a estar, por consecuencia, cultivando las demás. Porque si yo me conecto conmigo misma, escucho mis pensamientos, escucho mi sentir, estoy cultivando salud mental. Estoy cultivando salud física, ¿verdad? Estoy cultivando mi área intelectual también, porque crece al tener mayor conocimiento, curiosidad y demás. Estoy cultivando el área profesional porque puedo definir por dónde es que quiero ir y desarrollarlo. Y por ende estoy cultivando mi área económica porque puedo tener mayores opciones que me permitan cubrir lo que desde la parte de dinero o económico necesito. Pero necesito cultivar el área espiritual. Y en este mundo tan tecnológico en el que vivimos, el área espiritual es la última que se queda. O ni siquiera existe. Si las familias aprendiéramos a dedicarnos media hora a la semana, o sea, es que yo creo que lo podemos hacer, o sea, media hora a la semana, donde podamos sentarnos, acompañarnos, escucharnos, reírnos, crecer, o sea, crecer como personas,
fuera de los aparatos electrónicos, fuera de cualquier otro elemento, estos chicos y chicas empiezan a desarrollar sentido de pertenencia, empiezan a desarrollar mayor confianza en su núcleo y en ellos mismos, empiezan a desarrollarse mejores recursos de comunicación, empiezan también a tener mayor o elevada autoestima. Y eso va a favorecer en que puedan sentir la confianza y nosotros el respeto para tomar decisiones y acercarse para aprender a resolver conflictos. ¿Ok? Entonces, es un poquito de todo, ¿verdad? Aquí no hay como una receta de haga esto, haga lo otro y ya se resolvió. O sea, hay que impactar desde diferentes áreas. Pero yo me quedaría con que el área espiritual es una sumamente importante que las personas necesitamos aprender a cultivar. Sí, y el área espiritual no es ir a meterse en una iglesia. No. Ni a un culto, ni a... No, puede ser parte, pero no es lo único. Sí, no es necesario, de hecho, no necesariamente no es eso. Claro, cuando hablamos del área espiritual, podés buscar en internet y hay muchísimas opciones. Hay una muy linda que a mí me gusta y yo se la comparto a mis pacientitos adolescentes. Bueno, si me escuchan decirles pacientitos, seguro les da una crisis. A los adolescentes con los que trabajo, que tiene que ver con aprender a perdonar y perdonarse. ¿Ok? Aprender a tomar decisiones de qué es lo que quiero para ser feliz. ¿Y qué es lo que necesito? Porque no necesariamente lo que quiero es lo que necesito. Yo puedo querer el último teléfono, pero no lo necesito, ¿verdad? Y eso no te hace feliz. Usted hace feliz por 5 o 10 minutos que los tenés. Después, al otro día ya dejó de ser novedad, mientras es novedad. ¿Qué es lo que quiero y necesito? Y fomentar la felicidad. Tener espacios de meditación, o sea, de conexión interna. Y si meditar es difícil, espacios de silencio al menos. Tener un espacio donde yo pueda conocer cosas nuevas siempre. Un lugar, un libro, una comida, cosas nuevas que me cultiven como persona. Acercarme a guías espirituales que ahí sí pueden ser a nivel de religión o no. Pero personas con quienes yo pueda alimentarme de sus experiencias para crecer, para aprender, para tomar esos tips, ¿verdad? Y poder aplicarlos también a mi vida. Son como algunos pequeños... guías. Claro, guías, exactamente. Son como algunos pequeños consejos que junto con alimentarme adecuadamente, mantener adecuados hábitos también de ejercicio, van a favorecer al cuerpo, a la mente y bueno, a la persona en general. Y todo eso está dentro de la espiritualidad. Ok. Gabriela, antes de irnos, ¿alguna cosa que crees que se te haya quedado por fuera, que quieras decirle a todos los que nos escuchan y los que nos ven? Claro. Un último mito que dejamos por fuera y es súper importante. La gente piensa que preguntarle a alguien si ha pensado en matarse o en quitarse la vida le va a llevar a hacerlo. Y eso no es así, es un mito muy fuerte. La realidad lo que dice es que a la persona que se le pregunta siente un estado de liberación como de que al fin me comprendieron, al fin me escucharon, estas llamadas, ¿verdad?, de ayuda que he estado pidiendo. Si la persona dice no, perfecto, sigo poniendo atención. Si la persona dice sí, es el instante de buscar ayuda. Y retomar entonces cuáles son los espacios de ayuda, ¿verdad? En nuestro país, en Costa Rica, todo lo que son centros de salud, públicos o privados, centros educativos, existe el protocolo de atención en situaciones de autolesiones y riesgo de suicidio en el Ministerio de Educación Pública, que es de acatamiento obligatorio para todos los centros educativos del país, públicos y privados. Okay. Está también los servicios profesionales por parte de profesionales en psicología o psiquiatría, que son quienes pueden dar el acompañamiento en estos casos. Pero hay que buscar la ayuda necesaria. No podemos quedarnos con que ya habló conmigo, ya se le pasó. Después de la crisis no pasa el riesgo. Una pregunta que una amiga me hizo la semana pasada sobre eso. Que ahora, bueno, en Facebook y en Instagram polulan páginas por todo lado hablando de ayuda, ¿verdad? Y todo el mundo ayuda y venga y aquí hable. ¿Qué tan seguro es si yo estoy en una situación complicada, que estoy pensando en cometer suicidio, lo estoy idealizando? ¿Cómo es? Tengo una idea y lo voy a concretar. Lo estoy pensando. O yo tengo un hijo que tal vez también ya lo está exteriorizando. ¿Qué tan responsable es realmente meterse en una página de Facebook
donde hay grupos de padres, donde X, a ir a hablarles y comentarles de esto? Mira, yo no sé si es responsable o no es responsable. Yo más bien te cambiaría la pregunta y te diría, Ok. si vos tenés un problema del corazón y necesitas que te operen, ¿lo vas a exponer en Facebook para Sí. que te den consejos? Sí, exacto, sí, no, busco el cardiólogo. Corres. Ujú. O sea, corres a donde el profesional que te ayude a resolver tu situación. Sí, no voy a llamar a mi amigo, mira, es que me duele el corazón. Y, Las personas, bueno, tengo la mitad del hablando corazón de esta muerto. red social, pero las personas te van a decir, ¿y le duele a la derecha o a la izquierda? Porque a mí me Ajá. dolía a la derecha y me dijeron que era tal cosa, y la otra le va a decir, no, es que a la izquierda es la otra, y le duele de día o de noche. O sea, cada quien le va a contar desde su experiencia, pero nadie le va a ayudar a resolver su situación real. Claro. ¿Verdad? Le pueden dar información, pero lo real no se está resolviendo. Entonces, cuando hay una crisis, cuando hay una evidencia de un riesgo suicida, es importante recurrir a profesionales para que valoren el nivel de riesgo, para que valoren si se requiere medicación o no, para que valoren, en algunos casos, si se requiere internamiento o no, ¿verdad? Pero recurrir a profesionales es lo más responsable, lo más adecuado para poder resolver la situación, no postergar, no minimizar, no invisibilizar. Es enfrentar el miedo que nos da, valga la redundancia, de frente. ¿Verdad? Vamos con todo porque de esto salimos adelante juntos. Esto no es un tema tuyo ni un problema tuyo. Aquí te estoy acompañando y vamos. Entonces, acercarse a buscar profesionales. Ok, perfecto. Bueno, Gabriela, este es el programa más largo que hemos hecho en esta segunda temporada. Opa. No, buenísimo, porque creo que se prestó para hacerlo. Creo que se puede hacer aún muchísimo más largo. Creo Oh, sí. que no es un tema bonito de hablar, pero es un tema súper necesario, importantísimo. Sí. Por eso, aparte de que mucha gente nos lo había pedido, nosotros queríamos hacerlo desde la temporada pasada. Y más bien, muchísimas gracias por brindarnos esta hora y media de programa. De la segunda parte. De la segunda parte, sí, estamos hablando que es un programa de 2 horas y media en total. Que está genial, o sea, está muy bien. La verdad, muchísimas gracias porque se pudo ahondar mucho en el tema. Creo que se puede ahondar aún mucho más. Tal vez podríamos hacer un programa la próxima temporada continuando sobre esto mismo. Sí. Y bueno, extenderte la invitación para próximos programas sobre otros temas que me encantaría tenerte aquí. Muchísimas gracias.